Buenas tardes. Continuando con el tercer Congreso Internacional de Tecnología Educativa, Diseño y Sociedad 2022, les voy a presentar la investigación Resiliencia en la Educación Universitaria en Venezuela en el marco del COVID-19, la cual fue elaborada por William Pirela y mi persona, Renata Moncini. Las universidades se crean con el propósito de generar valor agregado hacia la sociedad al contribuir a la formación de profesionales calificados que atiendan las necesidades existentes en el entorno donde están inmersas. Estas se vieron afectadas en el primer trimestre del año 2020 por la pandemia producto del COVID-19, lo cual limitó el acceso a las aulas, producto del peligro latente por el alto riesgo de la enfermedad. De esta manera, las universidades, los profesores y los alumnos asumieron la nueva realidad desde sus hogares para dar continuidad a la educación como parte del proceso resiliente, por ser una herramienta capaz de coadyuvar a asumir los cambios imperantes en momentos trascendentales, donde se debía impartir la enseñanza a través de la virtualidad. Por otro lado, la resiliencia en la educación refiere la actitud de recuperar, recobrar, reajustar con buena disposición las vicisitudes a fin de desarrollar competitividad en lo social, académico, vocacional, aun cuando imperen eventos adversos o estresantes, logrando transformarlos en beneficio propio y el de los estudiantes. De este modo, como parte del proceso resiliente, se tuvo que gestionar en el periodo pandémico la educación virtual por medio de las TIC, con aprendizajes a distancia. Lo anterior constituyó un reto constante en la resiliencia educativa al buscar construir conocimientos sin existir el contacto directo con el alumno. Por lo tanto, al gestarse la resiliencia en la educación superior, se asume con mayor firmeza el periodo crítico de la pandemia, empleando predictores emocionales para favorecer capacidades de articular un posicionamiento positivo, agradable ante la adversidad. Partiendo de lo develado, la investigación se planteó describir la resiliencia en la educación universitaria en el marco del COVID-19, atendiendo a dos dimensiones, las cuales fueron condiciones resilientes, donde se conjugaron el uso de la tecnología de la información y la comunicación, conocidas como las TIC, por medio del conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos. También se tomaron en cuenta las capacidades resilientes asumidas por cada institución. Estas estuvieron orientadas desde la perspectiva de los programas, calendarios académicos, la improvisación como forma de adecuarse con celeridad a la realidad pandémica, la interacción a través de la tutoría, el debate y la capacidad de respuesta resiliente. Con base en lo anteriormente planteado, la investigación se tipificó como descriptiva de campo, con un diseño exploratorio y explicativo. La población estuvo constituida por 6 universidades que se estudiaron en el periodo de septiembre a diciembre de 2021. Se escogieron a través de un muestreo intencional o de conveniencia. La técnica de recolección de datos fue la encuesta, con un instrumento empleando el cuestionario, donde se plantearon 10 ítems que se estructuraron en escala de Likert. La confiabilidad del instrumento arrojó a través del alfa de Cronbach un resultado de 0.985, determinándose como altamente confiable. Antes de presentar los resultados y la discusión, se muestra el cuestionario por dimensiones, donde en las condiciones resilientes se tomaron en cuenta las plataformas educativas, el desarrollo de habilidades digitales, el uso de redes sociales, la formulación de estrategias para mitigar las brechas de acceso digital. En las capacidades resilientes se consideraron
la adecuación de programas académicos, los calendarios académicos, la improvisación. Las condiciones resilientes evidenciaron que se generó acceso a las plataformas educativas para dar continuidad al proceso de enseñanza-aprendizaje en casi todas las universidades estudiadas, por cuanto existen universidades en Venezuela que todavía no cuentan con una plataforma para poder generar educación a distancia. Asimismo, se pudo constatar que se desarrollan las habilidades digitales en los docentes. Sin embargo, estas universidades que no tienen plataformas para dar educación a distancia no pudieron aportar este beneficio a sus profesores. Se adaptó el uso de las redes sociales para dar continuidad a los estudios a distancia. Esto fue en el 100% de las universidades. Y se formularon estrategias para mitigar las brechas de acceso digital, ya que se tienen problemas de conectividad, incluso hay problemas con la comunicación y se buscó aminorar o mitigar este efecto para que se pudiera dar continuidad a la educación. Al abordar las capacidades resilientes, se evidenció la adecuación de los programas académicos a la realidad pandémica, a fin de dar continuidad a la educación y hacer más accesible esta a los estudiantes, en vista de la situación que se estaba viviendo. Se readecuaron los calendarios académicos durante la pandemia, porque en el momento que ella inicia coincide con el inicio del periodo académico y luego en el desarrollo del año hubo que reajustar todos los cambios que se perfilaron en el momento inicial y que incidieron en el desarrollo de los demás trimestres que se estaban generando para que no existiera un desfase del mismo. Se adoptó la improvisación para adecuarse a la nueva realidad, con el propósito de no tener un desfase en el proceso educativo. Aplicaron la interacción por medio de tutoría. Pero en cuanto a la aplicación de interacción por medio de debate, este no pudo ser completado en el 100% de las universidades. Aquellas que no cuentan con plataformas digitales no lo pudieron realizar, solo se limitaron a las tutorías. Sin embargo, se fomentó en el docente la capacidad de respuesta resiliente para poder atender a las necesidades de cada uno de los estudiantes y generar un proceso educativo eficiente, eficaz, aún en pandemia. Al concluir la investigación, se evidenció que la pandemia por COVID-19 propició la resiliencia en la educación universitaria en Venezuela mediante la gestión de condiciones pertinentes ante la realidad circundante, como el acceso a plataformas educativas, por cuanto muchas de ellas ya venían desempeñando la educación a distancia. Entonces, solo debieron incorporar a los estudiantes que estaban fuera de este universo para dar continuidad al proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, hubo universidades cuyas clases se efectuaban solo de manera presencial, quienes debieron adoptar las herramientas para garantizar este tipo de prosecución del conocimiento. Se desarrollaron habilidades digitales en los docentes a través de la capacitación en el uso de las TIC para ejecutar con eficiencia y eficacia la educación a distancia. Adoptaron el uso de redes sociales como herramientas pedagógicas, pudiendo acercarse a los estudiantes con un contacto continuo, minimizando la formalidad de las plataformas. Formularon estrategias para mitigar las brechas de acceso digital en los estudiantes y los docentes, quienes muchas veces tenían limitaciones en el uso del Internet por problemas de conectividad.
Aplicaron las capacidades resilientes al adecuar los programas académicos a la realidad pandémica, sin desmeritar la calidad educativa en la formación de los futuros profesionales. Hubo necesidad de readecuar los calendarios académicos por cuanto docentes, estudiantes, familiares padecieron la enfermedad. Se adoptó la improvisación para adecuarse a la nueva realidad existente, coadyuvando a generar cambio con celeridad. La capacidad resiliente favoreció la interacción a través de tutoría, originando esto disertaciones, análisis, aclaratorias, acercamientos entre el docente y el estudiante, además de la humanización de los espacios virtuales. Finalmente, la articulación de las capacidades resilientes fomentaron en el docente la generación de respuestas oportunas, objetivas, adaptadas a la educación virtual, impartida en este momento, siendo estas consideradas un gran valor agregado en momentos álgidos donde el estudiante percibía la pandemia como una disrupción en su formación profesional. Como reflexión final tenemos que la educación universitaria venezolana en el marco de COVID-19 aplicó la resiliencia en virtud a dar continuidad a los procesos formativos planificados antes de la pandemia, a fin de alcanzar los objetivos propuestos. Por ello, tuvieron que formular estrategias tendientes a asumir los retos de modificación de esquemas educativos a los cuales estaban acostumbrados todas las universidades. Los profesores, quienes imparten el conocimiento en cada área curricular, y los alumnos debieron asumir este reto bajo una modalidad para muchos nueva, como es el estudio a distancia. De igual manera, se prepararon espacios capaces de garantizar la educación de calidad. En este sentido, la resiliencia coadyuvó a incorporar de manera vertiginosa cambios imperantes en todas las herramientas educativas, presentando ahora la disyuntiva de continuar a distancia, volver a las aulas de manera definitiva o cohabitar en entornos híbridos. Asimismo, la resiliencia fomentó la capacidad continua de los profesores en el uso de herramientas tecnológicas, aplicaciones para dispositivos móviles, manejo de plataformas virtuales, uso de redes sociales, entre otros, como ambientes en donde se podían desarrollar los encuentros sincrónicos y asincrónicos. Por otra parte, la resiliencia propició cambios en la cultura, política educativa de las universidades, periodos de evaluaciones, adopción de plataformas para garantizar los estudios a distancia. Finalmente, las experiencias suscitadas durante la pandemia deben crear más condiciones y capacidades resilientes en la educación superior a fin de gestionar futuras crisis, convirtiéndose esto en un elemento imprescindible considerado en la gestión de los sistemas educativos.